Bueno, a ver, entonces, nosotros tenemos la gráfica que corresponde a los diferentes tipos de amortiguamiento que habíamos platicado. Normalmente vamos a estar enseñando estructuras que sí estén amortiguadas, pero que estén dentro de su rango subamortiguado, ¿sí? Habíamos hablado de que si nosotros vamos a tener las otras dos fuerzas, tanto inerciales como elásticas, pues lo mejor es que obviamente ya están ahí, entonces hay que aprovecharlas. No es conveniente, factible, ni siquiera pensar en que tenga algún punto en el cual pudiera ser económico trabajar un sistema que sea críticamente amortiguado, menos sobreamortiguado, por supuesto. ¿Qué ejemplo creen ustedes que podría aplicar para un sistema críticamente amortiguado o un sobreamortiguado? Es complicado pensar dónde pudiera ocurrir algo así. Pero, tal vez cambiando un poquito la escala, no necesariamente en edificaciones, pero ¿qué sucede con las puertas que tienen brazos abatibles? ¿Qué sucede si yo abro una puerta, no como estas del aula, pero cuando abro una puerta que tiene un brazo abatible? Normalmente cuando yo abro, ingreso y la puerta se va cerrando lentamente, lentamente hasta que detiene. Ese es un amortiguamiento crítico, ¿sí? Es decir, que la puerta no se queda oscilando, ¿sí? Entonces hay muchas diferentes aplicaciones que pueden tener este mismo concepto para diferentes tipos de artefactos o estructuras, no necesariamente una edificación, ¿verdad? Ya que en este caso no aplica, ¿ok? Las casas que son de adobe en realidad no tienen nada de amortiguamiento. Entonces, cuando las fuerzas que van a tratar, para empezar, es un sistema constructivo tan frágil que nunca va a oscilar. Porque parte del concepto de que oscile es de que si esta es una masa discretizada y está sobre algún cuerpo que va a estar apoyado, la flexión se va a dar alrededor de este punto de apoyo rotando, ¿sí? Y ahí empieza a oscilar. Pero hablamos de que este cuerpo provee la suficiente rigidez que está relacionada a su elasticidad para poder producir ese desplazamiento. En cambio, cuando nosotros tenemos un cuerpo que es muy frágil, es decir, que la rigidez es tal vez no nula, pero sí muy baja, simplemente no resiste un desplazamiento y lo que sucede es de que se fisura, ¿verdad? Entonces sucede que simplemente va a fallar, ¿verdad? Y en el caso de estructuras sobreamortiguadas, pues todavía es aún muchísimo más amortiguamiento. Si pudiera ser para una puerta abatible o una ventana abatible, ¿verdad? Sobre todo en puertas, ¿verdad? Igual de vehículos pudiera ser. O algún sistema que esté articulado para alguna compuerta, portón, etcétera, etcétera, etcétera. Son de los ejemplos más comunes, ¿verdad? Hablábamos de que si vamos a tener una vibración libre, la constante que deberíamos nosotros de buscar es el amortiguamiento crítico, ¿sí? La constante del amortiguamiento crítico vamos a definirla como 2 veces la masa por la velocidad angular. Así como nosotros realizamos las ecuaciones de desplazamiento, de velocidad y de aceleración para el movimiento libre no amortiguado, contamos también con la solución, esta ya la habíamos visto la clase pasada, contamos también con la solución para desplazamiento, velocidad y aceleración. Esta necesitaría yo que la noten, por favor. Me van a perdonar, no puedo editar aquí la diapositiva, pero este exponencial está elevado a la menos velocidad angular por t, ¿sí? Era parte ahí de lo que hablábamos la última vez, antes de empezar a resolver aquel ejemplo. Entonces, por favor, vamos copiando las ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver sobre el concepto y la siguiente clase vamos a hacer un Excel con estas ecuaciones, ¿sí? Hoy lo voy a empezar yo y luego lo vamos a realizar entre todos para que de alguna manera podamos ir viendo cómo es el comportamiento de ambas pirámides. Es un poquito más complicado y laborioso de construir, pero es así posible.
por supuesto. Entonces, nosotros tenemos estas ecuaciones. Y vamos a ver por acá. Muy bien. Necesitaría yo, por favor, que las vayan anotando. ¿Sí? Bueno, muy bien. También están en el documento PDF que les había compartido. Esto ya habíamos revisado. Entramos a dos nuevos conceptos, que básicamente era el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento o este porcentaje. Es decir, epsilon, perdón, va a ser igual a la constante de amortiguamiento sobre su amortiguamiento crítico. O bien, el amortiguamiento, la variable C, sobre 2 veces la masa por la velocidad angular. De igual manera, el denominador, si ustedes se recuerdan de diapositiva pasada, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero en este caso nosotros vamos a tener diferentes porcentajes que sustituyen pues a la letra epsilon, dependiendo sobre todo del material. Está en función más del material. Ojo que si ustedes, bueno, y aquí hay dos puntos importantes. Uno es, si ustedes van a proveerle un sistema de amortiguamiento a una edificación, este porcentaje automáticamente cambia, ¿sí? 15, 20, 30%, depende de qué sistema se va a utilizar. Y ahí es donde ya empiezan a entrar los amortiguamientos en las edificaciones, ¿verdad? Pero son sistemas que están pensados y normalmente la mayoría son amortiguadores viscosos, ¿verdad? Y están precisamente pensados en el concepto en el cual se desarrolló la ecuación. Tenemos desde 2 hasta 5% en acero, 5% en concreto, pudiendo amplificarse, y es un poco curioso porque durante sismos fuertes, estos son resultados en base a pruebas, experimentos y laboratorio, se ha llegado a alcanzar hasta un 10%, y la madera entre un 10 a un 20%, siendo entonces bastante noble para los desplazamientos. Si hablamos de que ahora vamos a estar tomando sistemas amortiguados, vamos a tener una frecuencia natural de vibración, pero esta sería entonces amortiguada, ¿sí? Básicamente sería nuestra frecuencia natural y la vamos a multiplicar por la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo un epsilon muy bajo, a la unidad, al restarle un 1%, digamos, pues ese 0.99, al yo operarle la raíz, casi que sigue siendo un valor muy cercano a la unidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir este concepto? Si yo tengo un epsilon entonces muy grande, al momento de restárselo a la unidad, a ver, voy a hablar un número exagerado, si elevo al cuadrado y me sale 1.5, pues la raíz de 1.5 ya empieza a disminuir mucho más. Y lo que va a producir es de que mi frecuencia natural de vibración amortiguada con más amortiguamiento va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mucho amortiguamiento, la frecuencia con la que va a poder desplazarse el sistema es muy baja, bajísima. Sería muy lento. Entonces va más o menos en relación a los sistemas sobreamortiguados, críticamente amortiguados, que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Entonces va en relación, ¿no? O sea, no solo se trata de que copie las ecuaciones, sino comprender para qué es cada una de ellas, o cuál es el concepto detrás de ellas, ¿verdad? Tenemos, al igual que cuando nosotros hacíamos el despeje, aquí está, al igual que cuando nosotros realizábamos cuando ubicábamos nuestros valores, quiero ver aquí, sí, la amplitud máxima, ojo que ahora la gráfica, a ver, primero me voy a enfocar en la gráfica y luego revisamos las ecuaciones, ¿sí? Primero enfoquémonos en la gráfica. ¿Qué diferencia tiene esta gráfica respecto al movimiento libre que nosotros veíamos anteriormente? Pues que las amplitudes empiezan a disminuir. Y ojo que acá yo lo que tengo es
una estructura que es no amortiguada y viene teniendo el comportamiento que lleva el puntero láser, ¿sí? Donde las amplitudes, amplitud con amplitud, va teniendo exactamente la misma distancia, el mismo valor, porque es un sistema, obviamente es idealizado, pero que es no amortiguado. ¿De qué trata entonces mi amortiguamiento? ¿O por qué me interesa que una estructura, una edificación o lo que yo voy a construir o diseñar, si sea amortiguado? Es de que conforme ocurre el primer desplazamiento, en un análisis de sismo, de viento, de modal, etcétera, etcétera, el viento también hace vibrar a las estructuras. Yo lo que busco es de que mi estructura empiece a tener una disminución en sus amplitudes, justo como donde está el puntero, de tal manera que esta gráfica que corresponde a una estructura amortiguada, conforme el paso del tiempo empieza a disminuir sus amplitudes, tendiendo estas a cero, ¿sí? De tal manera que esto es lo que me permite a mí controlar que una estructura no llegue a amplificar sus desplazamientos o, a ver, ¿qué sucede con las estructuras? Normalmente, durante sismos, pueden recibir un primer impacto y lo que va a suceder es de que se va a desplazar. Pues lo ideal es de que eso suceda solo con el primer impacto. No que vengan 20 impactos seguidos, todos de la misma magnitud, sino la estructura, analizándola en aquella gráfica histerética, siempre se va a mantener en su extremo. Es decir, que todo el tiempo los materiales se van a estar esforzando al límite. Y ahí puede ocurrir un efecto muy parecido al que, bueno, esto ya es un concepto más de tenacidad, se llama, la propiedad, que es como cuando yo tomo la varilla de alambre de amarre y empiezo a doblarla, doblarla, doblarla y la sigo doblando exactamente a la misma velocidad y la misma proporción hasta que se rompe. Entonces yo excedo ese rango precisamente por la cantidad o los ciclos que yo le estoy aplicando de movimiento y esfuerzo a esa varilla. Entonces, ¿qué es lo que busco yo con las estructuras amortiguadas? A ver, claramente, tanto una amortiguada como una no amortiguada, el primer desplazamiento, si ustedes se fijan en la gráfica, es el mismo. Pero entonces, yo lo que busco es de que no a cada periodo sea exactamente el mismo, ¿sí? Si no, la estructura simplemente no va a resistir ese tipo de esfuerzos. Claramente esto es una gráfica idealizada porque una estructura sin amortiguar en realidad es un concepto que no existe. Real, físicamente hablando. Es un concepto pues, meramente idealizado, solo para aprender el concepto ahí de las estructuras amortiguadas o las no amortiguadas. Dentro de el periodo, si ustedes se dan cuenta, el periodo está sucediendo exactamente a la misma distribución, aunque sí es probable que los periodos en estructuras que estén amortiguadas tiendan a disminuir, porque normalmente el desplazamiento que se va reduciendo, pues poco a poco la estructura va variando. Y de hecho, bueno, yo creo que aquí valdría la pena que revise cada uno su PDF, pero hay dos líneas punteadas, ¿verdad? Entonces se logra apreciar en esta intersección de las amplitudes que prácticamente la que es amortiguada empieza a tener un aumento en cuanto al periodo, ¿sí? Es decir, que ya la estructura tarda más en, vamos a ver, tal vez aquí en esta cota inferior se logra ver, el periodo de la estructura amortiguada, sub T, dumping, tiende a ser ligeramente mayor al otro. ¿Qué quiere decir con esto? De que cuando yo tengo una estructura que está amortiguada, empieza a desplazar y de repente empieza a desplazar más despacito, manteniendo, recuérdense, siempre sobre la línea del tiempo, y ya cuando interpolo una sobre otra, pues la no amortiguada va a tender a mantener siempre su patrón. Entonces yo lo que busco es de que mis estructuras sean amortiguadas precisamente para que tengan este comportamiento. Idealmente, el desplazamiento debería darse en un periodo de tiempo relativamente bajo, porque digamos que ya volviendo esto un poco más realista, ¿qué sucede con las estructuras? Normalmente tienden a desplazarse ante un sismo, pero probablemente
eso lo vayan a ver en su curso de sismología o sismo resistente. Si yo grafico un acelerógrafo, un sismógrafo, normalmente respecto a desplazamientos, lo que sucede con este es de que está registrando cierto desplazamiento cuando de repente ingresa el impacto lateral. ¿Sí? Y normalmente para este pico es de que nosotros diseñamos. Claramente en sentido positivo o negativo se diseña exactamente para lo mismo, pero con ello empieza a haber una disminución hasta que se normaliza. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos réplicas en sismos. Entonces, muchas veces puede ser que este haya sido el inicio de un impacto mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa si el periodo de la estructura se prolonga demasiado? Lo que puede suceder es de que, si teóricamente el periodo de mi estructura excediera por demasiado tiempo, lo que va a suceder es de que la estructura está vibrando cuando de repente alguna fuerza que se aplica, recuerden que son vectores las fuerzas, y si coincide en el sentido en que se está desplazando, amplifica el desplazamiento que va a venir. ¿Sí? Porque es decir, se está desplazando para la izquierda y todavía viene otra fuerza y la vuelve a empujar para la izquierda. ¿Sí? Entonces, normalmente es algo que no se busca en estructuras, ya hablando temas reales. Y dos, otra cosa que nunca se busca es de que la estructura tenga exactamente el mismo periodo que un sismo. Si no, entran en resonancia. ¿Qué entiendo yo porque una estructura entra en resonancia? ¿Qué será eso? Es muy raro que pase, la verdad. Numéricamente, hablando, sí puede pasar. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo? Se puede mantener la vibración. Colapsa también la estructura. A mí me colapsa, exactamente. Porque está vibrando al mismo tiempo que el sismo. Es muy raro que pase, pero se puede pasar. Entonces, precisamente para evitar que nosotros tengamos una estructura en la cual su periodo entre a este tipo de aceleraciones, aquí me está saliendo un poquito de dinámica, pero precisamente por eso es de que existe una norma. Ustedes van a ver en sismoresistencia o en diseño avanzado, que es aquí, precisamente se calcula las aceleraciones sísmicas para que nuestro proyecto no esté ni siquiera cercano a eso. Entonces, por eso es tan importante seguir las normas cuando estoy diseñando. Aseguro la integridad de mi estructura y aseguro también que nunca va a ocurrir eso que entre en una resonancia. Si no, es un colapso seguro. ¿Verdad? Ni siquiera necesita completar un ciclo de vibración. Colapso. Es peligroso. Bueno, entonces, ya luego de asustarlos un poquito, vamos a ver. Tenemos dentro de las soluciones, solo permítanme corroborar este dato. Es que tengo una de estas dos como aceleración, pero permítame, quiero ver. Creo que es esta. Creo que esta es la aceleración en función del tiempo y este es el desplazamiento en función del tiempo, si no me recuerdo. Déjenme les corroboro esta de abajo. Pero entonces el desplazamiento va a ser igual a la ecuación que pues le sigue. Tenemos una amplitud, la amplitud máxima va a ocurrir obviamente dentro del valor inicial, los valores iniciales, y tenemos ya la ecuación que habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, entonces ¿qué
que sería la línea punteada que va conectando las diferentes amplitudes que son amortiguadas, es precisamente la forma de trompeta que platicábamos con anterioridad, ¿verdad? Entonces, esto responde un poco al parcial de qué puntos debería yo de haber graficado de un movimiento libre amortiguado. Pues obviamente la disminución de amplitudes, y podían, muchos de hecho hicieron ahí la trompeta, ¿verdad? Esa forma ahí de trompetita, porque es básicamente demostrar cómo van disminuyendo mis amplitudes. ¿Preguntas acá? Muy bien. Ahora tenemos un factor que es el decaimiento. Quiere decir de que hablando de vibración libre subamortiguada, yo voy a tener este comportamiento. Vamos a ver, ¿a qué se refiere? Prestemos atención al eje vertical. Yo tengo básicamente mi velocidad angular sobre mi velocidad angular amortiguada, y esto me genera un desplazamiento inicial, ¿sí? Que sería básicamente a esta cota. Si ustedes se fijan, vamos a ver por acá, yo aquí en esta primer línea estoy teniendo un primer ciclo, ¿sí? De desplazamiento, es decir, recuérdense que antes los ciclos en un movimiento libre no amortiguado era fácil verlo porque interconectaba las dos amplitudes y ahí está. De esta manera también tengo que buscar las dos amplitudes y dentro de ese rango se encuentra mi periodo, pero obviamente ahora va a bajar. Entonces es muy común que, bueno, incluso los problemas, por ejemplo, del libro de texto, si es que han revisado por ahí, tienden a tener algo similar a, por ejemplo, determinen cuántos ciclos o cuántos ciclos necesita esta estructura para detenerse. Es decir, que las amplitudes ya no existan, ¿sí? Cuando la amplitud se vuelve cero, por ejemplo. Si mi amplitud se vuelve cero, quiere decir de que en ese T, en esa intersección con su eje horizontal, ya se alcanzó que la estructura amortigue todo ese desplazamiento, que es básicamente a donde le estamos apuntando en concepto ahorita en el curso, pero ustedes en el futuro en sus estructuras, en sus edificios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa relación entre el decaimiento, porque obviamente se va disminuyendo la amplitud, y el amortiguamiento? Ojo que esto es para amortiguamientos pequeños. Es decir, si voy a proveer un sistema de amortiguadores en mi edificación, esta gráfica ya no aplica. Pero de la manera natural, tradicional y humilde de hacer edificios, básicamente siempre me va a aplicar este tipo de estructuras, ¿verdad? Este tipo de comportamiento en la estructura de desplazamientos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que el logaritmo natural de mi desplazamiento en la posición n sobre desplazamiento en la siguiente posición, es decir, vamos a revisar. Si yo tengo acá este desplazamiento en la posición donde n, digamos, le voy a poner aquí un valor a 1, el desplazamiento en b sub n más 1 sería este que yo tengo por acá, ¿sí? Aquí n sería el siguiente paso, y este por lo tanto sería un n igual a 3, ¿sí? 4, 5 y los que correspondan. Es decir, que yo puedo encontrar la amplitud también a partir de esto, ¿sí? Si yo tengo una amplitud, digamos la siguiente, o tengo la anterior, puedo, y tengo epsilon, podría despejar entonces alguno de estos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo que voy a relacionar, y no solamente para el siguiente, sino que si yo voy a realizar una proyección entre el primer desplazamiento, digamos entre un N1, y de ahí me voy a saltar a compararlo contra N3, lo que yo debo de realizar es de que ese logaritmo natural, en el numerador voy a tener el desplazamiento de N1, ¿sí? Y en la parte inferior sería el desplazamiento de N1 más la cantidad de ciclos que corresponda. Por ejemplo, si voy a analizar el 3, entonces ya me voy hasta el desplazamiento 3, ¿sí? Y
como me salté 2, entonces m procede a tener un valor igual a 2. ¿Me siguen ahí? Vamos a ver, nuevamente. Tengo el desplazamiento en la posición n1, ¿sí? Y digamos que si yo lo voy a relacionar con la posición n4, digamos que la que no está acá, sino la n4, ¿cuántos ciclos completé ahí? De 1 a 2 ahí, un ciclo. De 2 a 3, otro ciclo. Y de 3 a 4, habrían 3 ciclos. Entonces, m ¿a cuánto equivale? A 3. Entonces, yo debería de tener el desplazamiento en la posición n1, luego lo divido en el desplazamiento de la posición 4, y esto va a ser igual a 2 veces pi por epsilon por 3. ¿Sí? Porque m es la cantidad de números de ciclos. Vamos a hacer un ejercicio para que logremos identificar esta parte. Sí. Vamos a ver.